Hola, ¿qué tal? Estaba tratando de hacer un aplicativo en donde me gustaría dibujar las losas, pero dibujar las losas de manera automatizada, ¿no? Sin la necesidad de estar yendo a plano por plano y estar dibujando una losa una por una y luego copiarlas a los siguientes niveles, ¿no? Indudablemente este aplicativo nos puede ahorrar bastante tiempo si es que contamos con proyectos de gran complejidad o gran envergadura. Entonces, ¿cuál era el razonamiento? El razonamiento era el siguiente. Primero tendríamos que hacer un filter element collector, ¿no? Es decir, vamos a tener un colector a un documento. Luego a este colector tendríamos que aplicarle un filtro. El filtro indudablemente tiene que ser por categorías, ¿no? Aplicamos el build, el OS, el structural framing, ¿no? Para obtener todos los elementos de vigas, y luego tendríamos que aplicarle el where element is not element type, ¿no? Solamente para quedarnos con los ejemplares. Entonces, luego de esto, indudablemente íbamos a tener una lista de elementos a cual nosotros le podemos llamar vigas. Luego lo que tendríamos que hacer era un for each, ¿no? Tendríamos que hacer un for each para empezar a recorrer todos los elementos de esta lista. Pero lo más importante que tenemos que hacer dentro de este for each es de cada elemento, de que cada viga, tenemos que darle un comportamiento de curva. Es decir, tendríamos que aplicar algo método como el cast, darle otro comportamiento. Entonces lo que teníamos que hacer que cada viga, simplemente tendríamos que tratarlo primero como un location, para luego simplemente tratarle de darle el comportamiento de un as location curve. Y lo más importante es que este location curve luego le aplicábamos el método de curva, para luego simplemente aplicarle el método de lo que nosotros conocemos como el getEndPoint. Ahora, este getEndPoint puede ser aplicado en 0 o simplemente puede ser aplicado en 1. Ahora, ¿qué significa que esté aplicado en 0 o qué significa que esté aplicado en 1 para todos los elementos llamados vigas que indudablemente han pasado por este filtro? Significa que cuando nosotros dibujamos una viga, lo podemos dibujar de derecha, de izquierda hacia la derecha. O sea, lo podemos dibujar en este sentido. Significa que nosotros lo hemos iniciado en este punto y lo hemos finalizado en este otro punto. Entonces, este sería el getEndPoint 0 y este sería el getEndPoint 1. Finaliza acá. De forma similar, si yo la viga ahora la dibujo de derecha hacia izquierda, en este sentido, inicia en este getEndPoint 0 y finaliza en este getPoint 1. Entonces, dado que ya nosotros tenemos este for each, entonces ya íbamos a tener una lista de varios elementos vigas, pero con un comportamiento de curvas. ¿Por qué? Porque a cada curva indudablemente tendríamos que aplicarle el getPoint, ya sea en 0 o ya sea en 1. Entonces, dado que nosotros tenemos el getPoint de cada viga, lo que íbamos a hacer a continuación era hacer otro for each de una viga con las demás vigas, con la finalidad de poder generar una cuaterna de vigas. ¿Y qué significa formar una cuaterna de vigas? Porque si nosotros luego aplicamos el raciocinio siguiente, diciendo de que si es que este punto indudablemente tendríamos que aplicarle el método tal vez de X, de Y o de Z. Si es que este punto es igual a este punto, entonces los puntos coinciden en el mismo punto, valga la redundancia. Y en forma similar con esta cuaterna de vigas, si estos dos puntos son iguales, entonces coinciden en el mismo punto. Si este es igual a este, coinciden en el mismo punto. Si este es igual a este, entonces coinciden en el mismo punto. Entonces lo que íbamos a tener ahora de la cuaterna armónica, si es que cumple toda esta condición de razonamiento, íbamos a tener estos puntos, estos puntos, estos puntos y estos puntos. Para luego estos puntos, indudablemente, llamarlos tal vez, por ejemplo, acá, por ejemplo, el punto P1, por ejemplo, el punto P2, por ejemplo, el punto P3 y, por ejemplo, el punto P4. Entonces ya tenemos de la cuaterna de vigas que han pasado por ese filtro y ese razonamiento, ya vamos a tener estos puntos. Entonces lo que hacía luego era comenzar a crear mediante el método de line create points. Entre el punto 1 y el punto 2 creaba una línea 1. Entre el punto 2 y el punto 4 creaba otra línea, la línea 2. Entre el punto 4 y el punto 3 creaba otra línea, la línea número 3. Y mediante el punto 3 y el punto 1 creaba una línea 4. De tal manera que ahora todas estas líneas que son cerradas, que dicho de paso es un conjunto de líneas cerradas, simplemente las iba a guardar en una bolsita, a cual nosotros conocemos como el curve array. Es decir, es una curva
o es una lista, es un conjunto de curvas totalmente cerradas. Para luego invocar el método para poder crear las líneas, o mejor dicho, crear las losas, mediante el método del new floor, a cual es un método que íbamos a necesitar como entrada lo siguiente. Íbamos a necesitar el curve right, que ya lo tenemos, y vamos a necesitar, por ejemplo, el tipo de losa, y vamos a necesitar un nivel, y vamos a necesitar un bool. El bool que puede hacer referencia a true o false, haciendo referencia si es que el comportamiento es estructural o no es estructural de la losa. En el tipo, bueno, ya lo había enseñado, ¿no? Teníamos que hacer otro filter element collector, ¿no? Y tendríamos que darle el comportamiento, castearlo como un floor type en el caso de losas, y en el caso de niveles tendríamos que hacer también darle un comportamiento de nivel, ¿no? El ask mediante un nivel o un level. Entonces, mediante todo este razonamiento, entonces indudablemente tendría que correr el aplicativo. Entonces, si nos vamos, vemos de que no hay losas por el momento, y corremos el aplicativo, losa Anthony Campos, lo corremos, y vemos, ¿no?, que automáticamente comienza a hacer el razonamiento, ¿no? De todas las vigas existentes, comienza a formar una cuaterna de vigas. Acá vemos que está cargando, de tal manera que esa cuaterna de vigas indudablemente tiene que pasar, ¿no?, por esa condición de todos los get endpoints tienen que ser iguales para luego simplemente generar un listado de curvas totalmente cerradas. Y vemos, ¿no?, de qué manera automática las losas se comienzan a dibujar, ¿no? Y vemos el resultado siguiente de esta manera. Vemos de que indudablemente las losas se han dibujado de manera automática, de manera instantánea, ¿no? Y lo más importante es de que comienza a dibujar las losas por paño, ¿no? Paño 1, paño tanto, paño I, paño J, etc. Entonces vemos cómo indudablemente la programación o este aplicativo bajo esa tendencia, bajo ese razonamiento, funciona correctamente y sin ningún problema.